Hizo su estancia postdoctoral en el Departamento de Radiología de Massachusetts, en el Departamento de Radiología del Hospital General de Massachusetts en Boston, y también, bueno, dentro del laboratorio de Brain Imaging en el Centro de Imagen Biomédica, en colaboración con la Universidad Médica de Harvard. Ahí desarrolló investigación relacionada con la anatomía y funciones del núcleo del tallo cerebral en sujetos sanos y su posible interacción con etapas tempranas de enfermedades neurodegenerativas. Actualmente es profesora asociada a la Escuela Nacional de Estudios Superiores en el campus Juriquilla de la UNAM, en la licenciatura de Neurociencias y en el área de Neurociencias Clínicas. El trabajo que se ha derivado, bueno, de su investigación en enfermedades neurodegenerativas da pie a esta charla en donde nos presenta la ponencia Presente y futuro de la ciencia de datos en enfermedades neurodegenerativas. Muchas gracias. Bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por la organización del evento. Entonces, más o menos voy a iniciar con esto, ¿no? Entonces, lo que pienso abordar, yo sé que todas somos de otro ámbito, entonces pienso abordar como una introducción amplia para tratar de entender por qué es importante que muchas de ustedes se puedan añadir sus conocimientos de ciencia de datos a la área biológica y por qué es importante y a ver qué, digamos, hay mucho que explorar y sobre todo como mucha interdisciplinariedad que podríamos abordar. Ajá, yo vengo más de un área biológica, más médica, y me he dado cuenta de lo importante que es y la relevancia tan grande que tienen los modelos de Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos para analizar este tipo de problemas y espero darles un abordaje general para que ustedes vean cómo y que se les ocurran nuevos proyectos para estas áreas, ¿no? Entonces, al principio voy a abordar qué son las enfermedades neurodegenerativas, especial unas que se llaman alfa-sinucleinopatías y de estas la enfermedad de Parkinson, que esa ya creo que algunas ya la han escuchado, les puede sonar un poco familiar. Un poco de la fisiopatología y la investigación actual en ciencia de datos en esta enfermedad y cuáles son las perspectivas futuras. Entonces, ¿qué es una enfermedad neurodegenerativa? Pues una enfermedad neurodegenerativa, como su nombre lo viene de degeneración del sistema nervioso. Entonces, el principal factor de riesgo es el incremento de la edad, o sea, que nos hagamos viejitos, ¿no? El aumento de la esperanza de vida. Entonces, todos tenemos este factor de riesgo y más o menos para el año 2050 se espera que estas enfermedades neurodegenerativas incrementen hasta el doble en la actualidad. Entonces, es un problema creciente de salud pública y en todos los países, ¿no? Y es un gran gasto al sistema de salud. La minoría de los casos tienen una causa genética, la mayoría son esporádicos y los tratamientos que tenemos en la actualidad son para los síntomas, ajá, porque no tenemos mucho conocimiento de las causas. Entonces, digamos, el tratamiento que podría prevenir o curar o proteger hasta este momento para estas enfermedades ha sido limitado por la escasez de conocimientos que tenemos acerca de las causas y los mecanismos que están detrás de estas enfermedades, ¿no? Y en general las enfermedades neurodegenerativas pues son muy grandes, ¿no? Es como el Alzheimer, la demencia frontotemporal, la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy y cada una de estas enfermedades va a tener un cuadro clínico distinto, o sea, una manifestación sintomatológica distinta y pues muy variable. Ajá, entonces hay diferentes tipos o diferentes esfuerzos por tratar de clasificar estas enfermedades. Algunos autores las clasifican con base en la topografía, o sea, en dónde se localiza el daño, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos no sé si vean mi mouse, pero en la imagen inferior vemos una vista sagital del cerebro, o sea, así como a la mitad y de lado, y entonces aquí está la nariz del sujeto y aquí vemos que hay aquí está el sistema nervioso central y diferentes colores muestran diferentes partes del encéfalo.
¿no? Y entonces lo que vemos es que, por ejemplo, en Alzheimer está más afectada cuestiones corticales y del lóbulo temporal, que no lo vemos bien porque está al lado. Y, por ejemplo, en otras enfermedades neurodegenerativas son más de ganglios basales o de estructuras profundas en el cerebro. Eso hace la referencia que en base a la topografía, o sea, al lugar de donde está el daño, ¿no? Otra clasificación es por hallazgos neuropatológicos, o sea, que encuentran a post-mortem al microscopio. Ajá. Y que aquí vamos a hablar un poco que puede haber hallazgos a nivel celular o a nivel de proteínas, ¿no? Y avances genéticos y moleculares, que cada vez son más y nos da pauta para hacer una clasificación más rigurosa y específica de estas enfermedades. Entonces, en cuanto a esto, en la siguiente diapositiva, que no puedo pasar, ajá, tenemos aquí una tabla de este artículo y digamos, hay diferentes tipos de enfermedades. Una muy común y la primera enfermedad neurodegenerativa en el mundo es el Alzheimer y la segunda es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer dice que sabemos en la literatura que hay proteínas que se acumulan en el citoplasma de las células, que son llamadas tau y beta amiloide, que esta últimamente ha estado en cuestión, pero bueno, estas son las proteínas que se encuentran en los pacientes con Alzheimer. Y esto nos da el diagnóstico, el estándar del diagnóstico en post-mortem, o sea, ya cuando podemos ver las células, pero obviamente a un sujeto humano no podemos extraerle tan fácil el tejido para saber si hay o no acúmulo de estas proteínas, y entonces el diagnóstico se hace de manera rutinaria por los síntomas clínicos, ¿no? Que van en relación de en qué áreas se está afectando y es la sintomatología que nos provoca. Entonces, otro grupo de enfermedades se llaman alfa-sinucleinopatías. Esto, patía es enfermedad y la alfa-sinucleína es otra proteína que se encuentra muy acumulada en este tipo de enfermedades. Y entonces, estas enfermedades neurodegenerativas que tienen predominancia del acúmulo de la alfa-sinucleína son tres: la enfermedad de Parkinson, la demencia de cuerpos de Lewy y la atrofia sistémica múltiple. Ajá, entonces para que nos demos un poco de cuenta de cómo se ven, son así, estas son obviamente laminillas post-mortem al microscopio, y entonces se ven las células, que son cada una de estas bolitas eh, moradas, son los núcleos, y este es el citoplasma, y se ve que aquí este está muy diferente a otras células, entonces justo esto indica que hay una acumulación de un mal plegamiento de esas proteínas que todos tenemos y que todos nos ayudan a la neurotransmisión entre las células, pero en estas patologías hay un mal plegamiento de esas proteínas y se empiezan a acumular en el citoplasma, y esto puede causar, desencadenar diferentes procesos patológicos en la célula, ¿no? Como muerte celular, producción de radicales libres, estrés mitocondrial y muchas otras cosas. Entonces, de estas tres patologías, la más común es la enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson, pues ya sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa que se acumula una proteína que se le conoce como alfa-sinucleína y afecta más o menos del 1 al 3% de adultos mayores. Esto varía en el mundo entero, esto varía mucho de dónde lo lean, pero más o menos en la actualidad se estima que de 7 a 10 millones de personas en el mundo entero están viviendo con esta patología, pero para el año 2040, 2050 se estima una duplicación de esta población, ¿no? Entonces, se pronostica que la enfermedad de Parkinson va a ser la enfermedad neurológica con mayor crecimiento de 1990 a 2020, 2030. Ajá, entonces, esta enfermedad es por así como veíamos que hay como una topología en el cerebro de qué es la sintomatología que nos va a dar de acuerdo a qué patología hay. Esta enfermedad no es de la corteza, que es lo más externo, la corteza sería esta, sino se caracteriza por disfunción de ganglios profundos, de núcleos profundos, que se les llaman núcleos o ganglios basales, y entonces aquí están en diferente color, y esto es por una disfunción que no está bien caracterizada hasta ahora. Cuando uno lee los libros, lo más característico es que la sustancia nigra, que es un núcleo del tallo cerebral, está teniendo una mala producción
de un neurotransmisor, de una molécula que controla un poco el movimiento. Entonces, nosotros desde la literatura desde hace mucho tiempo manifiesta que ahí está el daño. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el daño puede provenir desde otros sistemas y desde otros núcleos también. Entonces, ¿cómo estamos en esta enfermedad en México, en nuestro país, no? En México, aquí hay dos mapas. De la izquierda es de 2014, me parece, y el de la derecha es de 2018. Y entonces, digamos, la incidencia anual en México en 2014 fue de 8.2. Obviamente los estados que están en rojo son los estados que tienen mayor incidencia de esa enfermedad. Y en 2018 hubo una incidencia de 10.8 por cada 100.000 habitantes. Y vemos que hay un aumento y que sobre todo está en países del norte de nuestro país, ¿no? También en el centro por la densidad poblacional. Y esto nos hace pensar que obviamente va a seguir en aumento y que tenemos que buscar cómo diagnosticar la enfermedad de manera adecuada y temprana, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas clásicos de esta enfermedad? Seguramente algunas de ustedes han escuchado, ¿no? Que la gente tiembla, que tiene problemas al marchar, que tiene movimientos lentos. Entonces, la mayoría asociamos esta enfermedad con síntomas motores y sobre todo eso, bradicinesia, que es movimientos lentos, síntomas a veces de alteración del habla, rigidez postural o inestabilidad, temblores y a veces desbalance al caminar o problemas con la marcha, congelamiento al iniciar la marcha, y a veces puede haber distonía, que son contracciones involuntarias de músculos repentinas. Pero también esa es la sintomatología clásica que todos conocemos en todo el mundo y todos se diagnostica con 3 de esos síntomas clásicos y respuesta a un tratamiento farmacológico. Sin embargo, también ahora en la actualidad sabemos que se acompaña de síntomas no motores. Ajá, síntomas no motores que han sido menos estudiados y ya han sido descritos más recientemente, y se caracteriza por problemas también cognitivos, problemas del olfato, o sea, disminución del olfato o hiposmia. A veces hay síntomas autonómicos de sudor o dolor y problemas gastrointestinales como estreñimiento, constipación, y problemas de sueño y problemas de dolores que ya mencionábamos. Y entonces esos son los síntomas de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Se diagnostica clínicamente, ajá, o sea, es decir, si yo empiezo con alguna manifestación motora, que me siento mal, voy al médico, me hace el examen clínico y dice, tiene temblor, tiene movimientos lentos, tiene inestabilidad de la marcha, tiene rigidez, es posible que tenga enfermedad de Parkinson. Si le hace falta la producción del neurotransmisor que decíamos que era la dopamina, y yo le doy dopamina exógena y responde y los síntomas se calman, entonces es muy probable y yo le digo que tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces, así es como se hace el diagnóstico en la actualidad, simplemente por observación y experiencia clínica. Sin embargo, ya hay estudios post-mortem que describen que hay muy baja exactitud del diagnóstico de esta enfermedad y de muchas otras neurodegenerativas, porque, digamos, el diagnóstico post-mortem no encuentran la alfa-sinucleína, que era la proteína típica, y entonces hay diferentes estudios, dicen diferente incidencia acerca del porcentaje de diagnóstico incorrecto de estos pacientes, pero es algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Entonces se han descrito diferentes posibilidades de por qué puede estar pasando esta enfermedad. Una hipótesis de las más aceptadas en la actualidad es que aquí vemos lo mismo, ¿no? El cerebro, esto es la parte más superior, esto es la parte más inferior, aquí es como si estuviera la nariz de la persona. Y lo que sucede es que, digamos, se empiezan a acumular estas proteínas mal plegadas, se piensa, y es la hipótesis más afectada, de la parte más basal hasta la parte más rostral o superior. Ajá, la parte que aquí es donde se encuentra el núcleo de la sustancia negra, que es el que clásicamente está involucrado, y empiezan los pacientes con sintomatología motora cuando 50% de estas células han muerto, o sea, digamos, ya ha habido una etapa de degeneración nerviosa muy importante, pero en la actualidad cada vez vemos evidencia que quizá ya ha habido un proceso de muerte neuronal incluso antes.
de estar en la sustancia negra. Entonces se han postulado que hay diferentes etapas. Uno es la más caudal y luego va subiendo hasta después esparcirse por toda la corteza. Entonces estas etapas van de la mano, ¿no? De en dónde se encuentra el daño en el cerebro y qué sintomatología clínica nos va a dar. Entonces, en el estadio 3, que es cuando ya está en el mesencéfalo, en la sustancia negra de la que les hablaba al principio, es cuando empiezan con movimientos lentos y trastornos del movimiento, y es donde el paciente los siente, les impide en sus actividades cotidianas, y es por eso que van al médico, y es ahí donde se diagnostican. Y los estadios 4, 5 y 6 pues son aún más avanzados, y es cuando ya hay como dispersión hacia áreas corticales. Sin embargo, vemos que hay estadios previos, ¿no? Estadio 1 y 2, que están en partes más bajas del tallo cerebral, que dañan a otras estructuras, y que la clínica es un poco no tan específica, como estreñimiento, disfunción urinaria, fallas en la olfacción, en el olfato, y trastorno de conducta del sueño REM, es decir, trastornos de sueño. Ajá, y un poco de problemas de depresión en la personalidad. Ajá. Entonces, esto es muy interesante porque, digamos, tendríamos que estudiar idealmente a los pacientes en etapas tempranas de la neurodegeneración para poder promover biomarcadores y detener o tratar de detener el progreso de la enfermedad, y tratar de monitorizar si las intervenciones farmacéuticas o de terapia física y rehabilitación pueden tener algún efecto en estos pacientes. Entonces, estas son hipótesis diferentes. Hay autores diferentes que dicen, primero se daña por alguna razón hay el intestino, y hay aquí acúmulo de la proteína mal plegada y sube hacia las partes más bajas del sistema nervioso central, y hay otras hipótesis que dicen, no, primero se daña el bulbo olfatorio y es por ahí que empieza la enfermedad, y de ahí baja hacia otras partes. Esto aún está en controversia, pero se los pongo para que tengamos el marco de referencia. Y como les decía, ¿no? Lo ideal es estudiar no la fase clínica de la enfermedad ya de los síntomas, sino la fase pre motora o de sintomatología evidente motora, porque ya está habiendo un periodo de neurodegeneración que se le llama médicamente la etapa prodrómica. Ajá. Incluso antes de esa hay otra etapa que se le llama preclínica, porque no tiene ninguna sintomatología, pero hay neurodegeneración, pero eso es muy difícil de estudiar porque no hay síntomas clínicos. Entonces, ¿qué síntomas? Digamos, los síntomas clínicos ya lo sabemos, ¿no? Síntomas motores de temblor, rigidez, movimientos lentos. Pero ¿qué síntomas tenemos en la fase que no es tan evidente, y que los pacientes tienen ahí un lapso de tiempo para acudir al médico y para nosotros diagnosticar a tiempo y poder intervenir de manera eficaz, ¿no? Entonces, el objetivo es como crear nuevas medidas clínicas de neuroimagen, bioquímicas o de laboratorio, de histológicas también, para esta fase prodrómica. Entonces, aquí hay como un cuadrito que justo les pongo cómo la densidad neuronal va disminuyendo en todos y conforme a la edad. Es un proceso de neurodegeneración normal, pero también obviamente cuando hay enfermedad de algún tipo de neurodegenerativa, pues es más súbito, y esto va en relación inversa con la presentación de los síntomas clínicos. Y más o menos aquí se da el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay en esta fase que hay neurodegeneración, pero aún no tenemos los síntomas clínicos, hay varios síntomas, ¿no? Como RBD, que es un trastorno de sueño REM, hiposnia, depresión, disfunción autonómica y síntomas motores, ¿no? Pero muy, muy leves, ¿no? Como disminución del braceo al caminar, entonces no son evidentes. De todas estas, cuando todos nos estamos avanzando en nuestra edad, empieza a haber incidencia de estas, como de depresión, como de falta del olfato, como cognitivas, entonces son muy poco específicas, ¿no? Y muy poco sensibles. Pero hay una de estas que es muy sensible, que es el trastorno de sueño REM, porque no es tan fácil, digamos, este sí no lo presentamos todos, pero ¿qué es el trastorno de sueño REM? Este trastorno es un desorden de sueño caracterizado porque los pacientes actúan sus sueños. Todos soñamos, ¿no? Pero cuando soñamos tenemos una inhibición de nuestros músculos.
Entonces no actuamos el sueño. Ajá, pero estos pacientes se caracterizan por actuar el sueño mientras están dormidos y tener vocalizaciones y sueños muy vívidos, ¿no? Y generalmente acuden a la consulta por la pareja, porque la pareja dice, oye, te estás moviendo mucho, me heriste, me golpeaste, o ellos solitos tienen daños, ¿no? Entonces, daños en su cuerpo, físicos, ¿no? En las extremidades. Entonces, estos pacientes ya se sabe, se han hecho análisis de regresión lineal y seguimiento de estos pacientes. En la última literatura del 2019 que revisé, es que estos pacientes tienen un riesgo del 90% de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa de estas que son alfa-sinucleinopatías, que puede ser Parkinson, demencia de cuerpos de Lewy o atrofia multisistémica, dentro de los primeros 14 años después del diagnóstico de la enfermedad del trastorno de sueño REM. Entonces es muy importante tratar de caracterizar y estudiar estas etapas tempranas de estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué sabemos de este trastorno de sueño en la literatura? En realidad no había mucho, digamos, sabemos de este modelo que ya les presenté de neurodegeneración, y hay algunos estudios en animales, sobre todo en gatos y en ratas, que saben que si dañan un núcleo, que un núcleo es un conjunto de neuronas que está dentro del tallo cerebral, que si hay una lesión ahí, los animales actúan su sueño. Entonces, por estudios en animales sabemos que podría haber una normalidad a ese nivel de estructural, pero es muy difícil estudiarlo en humanos porque está muy profundo, ¿no? Está profundo, no te contamos con herramientas que tengan muy buena resolución para ir tan profundo en nuestro cerebro. Y también sabemos por estudios efectos secundarios después de un evento vascular cerebral o un traumatismo craneoencefálico, esto es en humanos, que aquí está el tallo cerebral y que hay lesiones de diferentes casos clínicos en la parte dorsal del tallo cerebral en humanos, que secundario a ese evento primario de algún golpe en la cabeza o algún sangrado, los pacientes manifiestan esta sintomatología del sueño. Entonces, lo que hicimos en el trabajo del postdoctorado fue hacer primero una lista de las regiones, en esa pequeñita región que es el tallo cerebral, tiene más o menos, para que nos demos una idea, el tamaño de un pulgar humano, pero en ese pulgar humano tiene 170 diferentes grupos de núcleos, de neuronas. Entonces, de esos 170, sabemos que al menos 20 están involucrados, que esta es la lista, que no nos vamos a fijar en los nombres, pero digamos 20 de esos núcleos están involucrados posiblemente en las etapas tempranas y de enfermedades neurodegenerativas y en el trastorno de sueño REM. Entonces, ya tenemos los núcleos, pero ahora, ¿cómo lo estudiamos en humanos? Entonces, pongo este ejemplo porque me gusta mucho este artículo que discute diferentes técnicas del estudio del sistema nervioso central en diferentes años. Y entonces, básicamente, aquí vemos que hay diferente resolución espacial y resolución temporal. Y entonces vemos que hay algunas técnicas que son invasivas, que obviamente no podemos hacer en humanos, como las imágenes de calcio o electrofisiología de célula, pero una técnica que en los 80s despegó y que en la actualidad es muy usada es la imagen por resonancia magnética funcional. Entonces, estas son imágenes médicas, biomédicas, y que en la plática de la doctora Daniela Moctezuma me recordó mucho, pues, que es procesamiento de imagen, ¿no? O sea, al final tenemos diferentes tipos de imágenes, diferentes contrastes. Aquí solo pongo 3 para ilustrar como a grandes rasgos, pero hay muchos más, ¿no? Entonces hay imágenes estructurales, que es cómo está la forma del cerebro, conectividad funcional, es decir, qué grupos de neuronas sincrónicamente disparan y cómo es ese patrón de conectividad funcional o conectividad anatómica, es decir, si hay una conectividad real anatómicamente, un cable que conecte a esos grupos de neuronas que están remotas. Entonces utilizamos esta técnica para tratar de estudiar etapas prodrómicas, o sea, preclínicas, premotoras, de la enfermedad de Parkinson. Entonces, ahí nos encontramos con un primer problema porque para estudiar estos pequeños áreas del tallo cerebral no existe ningún atlas hasta la fecha que las
tenga mapeadas, porque son muy pequeñas y únicamente hay atlas post-mortem en libros con cortes, pero no se pueden utilizar en vivo. Entonces ahí está, esta es una imagen de resonancia magnética, igual de lado. Aquí está la nariz del sujeto, aquí está la parte posterior de la cabeza, aquí está el tallo cerebral, más o menos es el pulgar, y tiene tres diferentes partes, ¿no? Mesencéfalo, puente, el puente es fácil de reconocer porque tiene como una pancita, un puente, y el bulbo raquídeo. Y entonces, en ese pequeño espacio tiene más de 170 núcleos, que son grupos de cuerpos neuronales, que ahí se procesa, se integra la información y se envía por cables hacia regiones remotas del cerebro, y más de 300 subnúcleos, ¿no? Entonces es un área sumamente poblada que es un reto estudiarlo en vivo. ¿Cuál es el reto? Aquí es un corte de esta manera del cerebro, pero digamos, se ve, aquí hay algo que le decimos sustancia gris, pero son cuerpos de neuronas, o sea, células, y esas células se conectan con cables que están en la sustancia blanca hacia otras áreas del cerebro. Y a nivel cortical, a nivel más externo de nuestro cerebro, mediante resonancia magnética, hay un buen contraste y uno dice, pues sí, aquí más o menos veo que termina, ¿no? Y aquí que terminan las células y aquí que empiezan los cables, ¿no? O sea, no tenemos un microscopio, pero se ve el contraste de grises, ¿no? Y como decía en la primera plática, justo, ¿no? Aquí no trabajamos con píxeles, que no son elementos de picture elements, sino de volumen, son voxeles, volume elements, ¿no? Entonces son voxeles en tercera dimensión, y lo que estamos viendo aquí es que a nivel de la corteza hay un muy buen contraste entre un tipo de tejido y otro, pero a nivel subcortical, donde están las flechas, se supone que son diferentes tipos de tejido y no vemos nada. Y si hacemos un corte a nivel del tallo, aquí donde está el mouse, y lo vemos, en realidad se ve totalmente homogéneo. No podríamos, aquí obviamente se ve muy oscuro, aquí hay líquido cefalorraquídeo, pero en todo esto se ve muy homogéneo. Pero cuando vemos Atlas Postmortem, en realidad es que hay cada una de estas segmentación que ustedes ven, son diferentes núcleos y diferentes haces de fibras. Entonces, lo que vemos postmortem no lo podemos ver en vivo. Entonces, aunque queríamos estudiar estas etapas tempranas de neurodegeneración, la primera dificultad era crear un atlas de estos al menos 20 núcleos, no 170, pero al menos los 20 núcleos que eran parte primordial con base en la literatura, que pudieran estar involucrados en estas etapas tempranas de estas patologías. Entonces, ¿cuáles son los retos al hacer imagen del tallo cerebral? Es que son muy pequeños, es que es muy difícil su localización y hay mucho ruido fisiológico porque hay ruidos de la respiración, ruidos de arterias que están todo el tiempo pulsando, y que hay decaimiento de la señal porque hay interfaz de aire y tejido. Entonces nos vimos enfrentadas a todo eso, pero con la doctora Marta Bianchardi, que es la jefa que tuve en el postdoc. Ella empezó a hacer un atlas en 2015, aquí está la referencia. Entonces y empezó a hacer atlas de ciertos núcleos y después llegamos dos postdocs y le seguimos con el trabajo. Para algunos de estos núcleos, la mayoría fueron segmentaciones a lo largo de 20 sujetos manualmente, y se tomaron medidas de Inter-Rater Agreement, Internal Consistency, volúmenes de la literatura y comparados con los volúmenes que nos salían a nosotros al hacer las regiones de interés. Y para algunos se utilizó segmentación semiautomática, ¿no? Y actualmente hay muchos equipos que están haciendo machine learning para tratar de segmentar ciertos núcleos, pero los que tienen mayor contraste, porque hay unos que no tienen contraste, y ahí seguimos con un dilema y tratándolo de hacer expertos neuroradiólogos o expertos neuroanatomistas. Y entonces lo que en algunos de estos núcleos se utilizó fue como un Automatic Clustering Algorithm que fue implementado en MATLAB, que se basaba en la intensidad de los valores de algunos datos para hacer K-means clustering y la función de distancia para normalizarla con la distancia euclidiana, y se hicieron 300 iteraciones. Entonces así más o menos se creó el Atlas, y esto actualmente el Atlas está disponible por si alguien de aquí trabaja con resonancia magnética y le interesaría utilizar el Atlas. Fue desarrollado a 7 Teslas, que en nuestro país no hay ese tipo de equipos, hay 3 Teslas, pero es extrapolable a 3 Teslas, solo se tiene que hacer el corregistro, y actualmente está disponible en esta página. Entonces lo que hicimos fue, como les decía, hacer diferentes medidas, hacer
el atlas de estos núcleos. Aquí hay, no nos vamos a aprender los nombres, ahorita no nos interesan. Aquí están, ¿no? Como las regiones finales, por ejemplo, para un núcleo. En la fila de arriba está el núcleo con las regiones ya marcadas y regiones probabilísticas, y en la región de abajo está los mismos cortes, pero sin los núcleos, para que más o menos vean que hay diferentes vistas, ¿no? La primera, que es una vista axial, nos servía mejor para este núcleo para ver el contraste que las otras dos, ¿no? Pero así fue como lo fuimos haciendo. Y bueno, utilizamos imágenes, ese era un tipo de imágenes, y otro tipo de imágenes son las imágenes sensibles a difusión, que nos dejan ver estos colores muy bonitos que son dependiendo de la dirección de hacia dónde vayan las fibras, ¿no? Entonces son imágenes RGB. Red quiere decir que van en esta posición, no sabemos si el sentido, ¿no? Pero sí la posición de las fibras. Entonces las rojas van así, las azules van así, y las verdes van en este sentido. Entonces, con esas imágenes, no nos vamos a meter a la física de la resonancia magnética, pero digamos, el principio general de las imágenes de difusión es que las moléculas de agua, que es con lo que hacemos las imágenes de señal de resonancia magnética, adquirimos la señal de los protones de hidrógeno que están rotando, precesando en un campo magnético. Entonces, más o menos uno dice, pues la difusión es gaussiana en un medio libre, ¿no? Tiene una distribución, asumimos que es de normalidad, ¿no? Como lo vemos aquí en agua libre. Sin embargo, nuestro cerebro no es así, porque hay tejidos, hay barreras, y entonces no hay una difusión gaussiana, y tenemos una difusión anisotrópica, es decir, preferencial de acuerdo con lo que está chocando, a cómo esté la orientación de fibras. Entonces, más o menos, yo lo comparo para entenderlo fácilmente como con el metro o un camión. Si nosotros no viéramos las paredes de un camión, nosotros, y si solo viéramos a la gente, que sería el equivalente al cuerpo humano, que nosotros solo vemos al promedio de los spins de hidrógeno, pero no vemos las paredes de las células ni la mielina, porque no tenemos un microscopio, nosotros podríamos inferir cómo es el movimiento de la gente, porque veíamos que en el andén se mueven más libremente que adentro del camión o adentro del metro, ¿no? Que estarían chocando y tienen mayor restricción en su movimiento. Y entonces por medio de eso podemos inferir, es agua intracelular, es agua extracelular, ¿no? Entonces más o menos a muy grandes rasgos así funciona la física de la resonancia magnética. Y con esto ya podemos ahora sí empezar a estudiar la conectividad en el cerebro en humanos de manera no invasiva. Entonces, más o menos salen estos mapas, y lo que hicimos con este mapa de tractos es pasarlo ahora sí a un conectoma, ¿no? A mapas que se usan mucho en ciencia de datos en el área biológica para poner diferentes regiones de interés, ¿no? Entonces, aquí más o menos a grandes rasgos tenemos el tallo cerebral, lo más profundo de nuestro cerebro, y acá tenemos cuestiones corticales, ¿no? Y entonces, lo que hicimos, ahí está la explicación de cómo están los conectomas, y cada vez se tiene mucho a la conectómica en áreas biológicas, ¿no? Ya sean conectomas estructurales, funcionales, celulares. Y lo que hicimos fue que hicimos pruebas de normalidad para los datos, y no, Shapiro-Wilk, y 30% de los datos no se distribuían normalmente, y entonces decidimos hacer entre los dos grupos, entre el grupo control y el grupo que tenía pacientes con trastorno de sueño REM, hicimos una prueba de Wilcoxon, y nos quedamos con los que tenían significancia estadística menor a 0.01, y vimos que había cambios en la conectividad del tallo cerebral de estos sujetos, tanto incrementos en la conectividad como decrementos en la conectividad. Y para hacer esto, digamos, ahorita lo vemos representado así, pero eran matrices de datos que teníamos por cada sujeto una matriz de conectividad de las diferentes regiones del tallo cerebral, es decir, 20 regiones por sujeto, a lo largo de su conectividad con todo el cerebro, que parcelamos en 227, 230 secciones, y hicimos una prueba estadística para ver
cómo cambiaba por grupo, ¿no? Entre el promedio de todos los sujetos controles con los sujetos enfermos. Y entonces, más o menos estos eran los mapas que obtuvimos por región, y aquí vemos en la imagen de la izquierda un corte sagital, y ahí vemos cómo está el tallo cerebral, y obviamente en amarillo tenemos la región semilla, en rosa la región target, a donde y preguntábamos si conecta y cómo conecta, y en distintos perfiles de conectividad en rojo y en verde, de acuerdo si eran el trastorno de sueño REM o los controles. Y bueno, esto es muy difícil de ir viendo poco a poco porque son muchos datos, pero aquí hicimos como un resumen, y lo que encontramos es que más o menos esto es la parte más superior del cerebro, esta es la parte más inferior, y vimos que había disminución en la conectividad de la parte más superior, pero un incremento en la conectividad de regiones más inferiores. Y esto es la primera vez que se reporta porque no se había estudiado en humanos, pero sí vemos mediante técnicas no invasivas en in vivo que hay cambios en los perfiles de conectividad de estos núcleos, y ahora nos falta estudiar la microestructura. Y esto va un poco de acuerdo con la literatura animal que han visto que el locus ceruleus, que es un núcleo a la mitad del tallo cerebral, está teniendo alteraciones en su neurotransmisión para estructuras más basales que están en la médula oblongada. Y esto es muy relevante porque la enfermedad de Parkinson se ha enfocado a estudiar el núcleo de la sustancia negra que está hasta acá arriba, pero estamos viendo que en etapas premotoras inicia, ya se pueden cuantificar alteraciones en estructuras más basales y de manera más temprana. Entonces, ahí es, y esto va de acuerdo con literatura en roedores, ¿no? Que ha sido publicada recientemente. Y ahora, ¿cuáles son las perspectivas futuras? ¿No? Queremos explorar cambios en las matrices de conectividad estructural y funcional, porque ahorita solo les presenté datos estructurales de distintos núcleos del tallo cerebral en diferentes estadios de la enfermedad. Entonces, aquí está una matriz de conectividad, vemos las semillas, estos son sujetos sanos porque primero, como les decía, no se conocía ni siquiera la conectividad en sujetos sanos de estas áreas muy profundas. Entonces, el primer paso fue en 20 sujetos sanos hacer la conectividad estructural y funcional. Y entonces aquí vemos solo la matriz de la conectividad estructural, tenemos aquí las regiones semilla, y aquí están los targets tanto subcorticales como corticales, y lo que quisiéramos hacer es un análisis de comparación entre la matriz de conectividad funcional y estructural, y lo que hemos encontrado hasta ahorita en sujetos sanos es que la matriz de conectividad funcional tiene mucha mayor eh, correlación en las partes corticales de nuestro cerebro a comparación de las regiones subcorticales del tallo cerebral, y la matriz estructural es un poco al revés, ¿no? Esto no sabemos si sean datos que reflejen el funcionamiento y la anatomía del sistema nervioso central, o si es un poco algo inherente a la técnica de la tractografía probabilística que usamos para reconstruir esto en los pacientes. Ajá. Y las otras perspectivas futuras que les quiero comentar en un minuto es que, digamos, les he hablado de un estudio de imagen, pero en realidad hay muchos otros, ¿no? También es muy sensible el PET, la tomografía por emisión de positrones, y hay otra que está ahí hasta abajo, que es el sincitiografía, que esto es por medio de un radiotrazador que se llama metadobenzilguanida, y entonces esto es sensible también para enfermedades neurodegenerativas, y digamos, si se pudiera hacer conciencia de datos, y ya se está haciendo en otros países, no en México, pero grandes consorcios multicéntricos donde tienen diferentes tipos de datos en diferentes pacientes, pudiéramos tener más
buscan más sensibilidad y especificidad para tratar de tener biomarcadores tempranos. Y no solo hay de imagen, sino también hay bioquímicos, ¿no? Bioquímicos como es la acumulación de esta proteína mal plegada, pero en la piel, en líquido cefalorraquídeo, en glándulas submandibulares o submaxilares, en plasma, y también se está amplificando actualmente esta proteína y está siendo muy sensible, ¿no? Pero la otra, y añadir con cuestiones clínicas, ¿no? Como la hiposmia y escalas actuales así, lo que se está haciendo ahorita es tratar de con todas estas tener modelos de regresión lineal o de Cox o modelos que nos pudieran indicar qué es lo que puede estar siendo un biomarcador más sensible para la progresión de esta enfermedad. ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues que puede resultar prometedor usar resonancia magnética en etapas tempranas del Parkinson para biomarcador, que damos evidencia de relevancia del núcleo de tallo cerebral en etapas tempranas de la enfermedad de Parkinson. Muy importante, tenemos que tener grandes bases de datos para establecer biomarcadores más útiles, y estos biomarcadores deben de ser sensibles, específicos, reproducibles, económicos y fácilmente disponibles, ¿no? Y la inteligencia artificial y la ciencia de datos son herramientas prometedoras en este campo, ¿no? Y aquí les dejo, para quien esté interesada en cuestiones de aplicabilidad biológica a la ciencia de datos, este es como un review reciente que encontré que contiene justo el aprendizaje supervisado, no supervisado y por reforzamiento, y creo que puede darnos una muy buena idea de dónde estamos, y espero que con la introducción de la plática y con la plática poder sentar las bases hacia dónde ir y hacia mover en México el estudiar a estas poblaciones que tenemos ahí una ventana de tiempo impresionante, ¿no? Para poder hacer algo al respecto para tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, María Guadalupe. A tiempo, yo creo que nada más tenemos tal vez oportunidad de tener unas 2 preguntas. Entonces, si quieren, los que están en el Zoom, abrir su micrófono, adelante para formular una pregunta o levantar la mano. Sí, aquí hay en el chat, dice Nayeli, ¿qué relación tiene la edad, sexo y religión del paciente? ¿Esto puede modificar núcleos que se analizan en las imágenes? Sí, digamos, todo esto se añaden como covariables cuando se hace un modelo de regresión lineal, ¿no? Pero en realidad sabemos por epidemiología que esta enfermedad, la enfermedad de Parkinson, es más predominante en hombres que en mujeres, ¿no? Y el trastorno de sueño REM también, aunque hay autores que debaten y que dicen, sí, quizá el trastorno de sueño REM está mucho más, creemos que la incidencia es más en varones, porque tienen más, digamos, ellos manifiestan más con la fuerza que las mujeres, ¿no? Pero sí se ha estudiado y sí se toman como covariables la edad y el sexo. La religión, no, no, región del paciente, la región, hay pocos estudios que la toman en cuenta, hasta donde yo sé, ¿no? Pero digamos, los núcleos los tenemos todos, pero lo que no sabemos es de qué manera se alteren en la enfermedad, en enfermedades neurodegenerativas, y eso es lo que necesitamos estudiar muy a profundidad con grandes bases de datos, y es un reto porque son muy profundos, son muy pequeños, hay mucho ruido fisiológico y no es tan sencillo poder tomar alguna medida de estos núcleos. Y yo creo que la región también estaría muy vinculada a la dieta. No sé si también están considerando. Pues gracias, Leti, gracias, Nayeli. Justo, digamos, la enfermedad de Parkinson no, sí hay un porcentaje genético, pero es muy bajo, y la mayoría de enfermedad de Parkinson es genético y ha sido muy estudiado, y ya hay pesticidas que sabemos que son altamente probables que pueda la relación con la enfermedad de Parkinson, ¿no? Como o parkinsonismo, como atracina, algunos pesticidas, ¿no? Entonces, creo que ahí es esto que tú comentas, Leticia, la importancia de la dieta y de las personas que trabajan en áreas rurales con pesticidas. Sí. Bueno, pues entonces vamos a tener más oportunidad de hablar contigo en las sesiones de networking. Muchas gracias.